Hay cosas en la vida que son cotidianas, que son mecánicas, como ducharse, como comer o como hablar con personas que están a nuestro alrededor. Pero hay otras cosas que nos sacan de la norma, que nos hacen sentir que hay algo lejos de la rutina, como escuchar una canción que hace años que no escuchábamos, llegar a esa playa en la que íbamos de pequeños, o matar a otra persona. ¿Qué podría pasar si ahora os cuento que maté a una persona? Que hace años cogí un arma, en Asturias, en mi pueblo, un pueblo rodeado de montañas, que sucedió en ese último curso de universidad, en pleno invierno, aquel maldito invierno en el que mi madre me envió al pueblo, a la casa en la que ya no vivían mis abuelos, a preparar los exámenes de las asignaturas que me quedaban. Un pueblo en el que no había nada, 3 casas, y únicamente montañas y frío. ¿Qué podría pasar si os contase que tenía 20 años y que llevaba un mes en aquella casa sin hablar con nadie? Tenía comida para un tiempo y solo salía por leña. No tenía internet y que únicamente me entretenía con la radio y los gastados apuntes de estrategias didácticas en contextos desfavorecidos y de organización y gestión de instituciones y programas de intervención socioeducativa. Esos días no me sentía vivo, eran de una rutina mecánica. Levantarme, estudiar, dormir. Levantarme, estudiar, dormir. Levantarme, estudiar, dormir. ¿Qué pasaría si supieseis que han pasado 15 años pero que me sigue sabiendo la boca a sangre desde aquel día? Apretar un gatillo es mucho más fácil de lo que parece, aunque sea una oxidada escopeta de caza. Recuerdo haber oído en la radio que ese era el invierno más frío desde hacía 70 años. ¿Qué pasaría si os contase que antes de matar a una persona, maté a su perro? Que esa mañana salí por la ventana para poder quitar la nieve que había en la puerta de casa. Que salí con el hacha para cortar los troncos que mi abuelo había dejado amontonados en aquella vieja cuadra, en la que antes tuvimos conejos y gallinas. Aún olía a ellos. ¿Qué pasaría si os dijese que apenas se podía caminar y mucho menos correr por ese metro de nieve que había hasta la cuadra? ¿Qué pasaría si supieseis que tengo miedo a los perros desde que era pequeño? Y que ese era tan grande como yo, y que vi sus colmillos enormes sobre mí. Se abalanzó sin darme tiempo a reaccionar, que primero me mordió un brazo, pero que con el abrigo apenas me hizo nada. Pero cuando saltó hacia mi cara no pude reaccionar de otra manera que con el hacha de mi abuelo. Un solo golpe, en el cuello, y quedó inmóvil, y la sangre salpicó toda la nieve. ¿Qué pasaría si os dijese que grité de rabia, de euforia, después de pasar el peor momento de mi vida? Que no tuve tiempo a tener ningún tipo de remordimiento, porque ahí, en medio de la nada, sin teléfono, no sé qué habría pasado si no llego a tener ese hacha. ¿Qué pasaría si os contase que me acerqué a la cuadra, posé el hacha y vi la escopeta colgada en la pared? Debía hacer unos 20 años desde que mi abuelo la había utilizado por última vez. Cazaba jabalíes, pero no podía estar cargada. ¿Y qué pasaría si os dijese que oí pisadas y alguien respirar muy fuerte, y que por la ventana de la cuadra había un hombre de unos 70 años, desaliñado, con un abrigo roído? El hombre miraba a su perro que estaba en el suelo, con el cuello destrozado, y me vio dentro de la cuadra, buscando algo para limpiarme la sangre de las manos. Clavamos los ojos el uno en el otro, nerviosos, y se fue. ¿Y qué pasaría si os contase que volvió a la cuadra a la media hora, con una escopeta y me encañonó? Me gritó, no recuerdo qué dijo, solo que escupió al hablar. Retrocedí, cogí la escopeta de mi abuelo para asustarle y apreté el gatillo sabiendo que tenía que estar descargada. Pero no lo estaba. Su sangre me saltó a la cara. ¿Qué pasaría si os dijese que no fue difícil explicar a la policía lo que había pasado? Entendieron que todo fue fortuito, en defensa propia, y que no podía saber que la vieja escopeta estaba cargada. Solo tuve que esconder el resto de cartuchos para que no descubriesen que yo mismo la había cargado. Desde entonces, cada vez que tengo un día monótono, uno de esos que me alejan de lo que soy, recuerdo el sabor de la sangre y pienso en el día en que maté a un hombre y a su perro.